El presidente Danilo Medina remitió al Senado de la República una comunicación devolviendo el Código Penal. No tenemos todavía Código Penal nuevo, seguimos con el Código Penal napoleónico, modificado en varias ocasiones, con algunas leyes que se le han agregado, pero, por supuesto, hace falta el nuevo Código Penal. El presidente ha propuesto unos adendos, que son el artículo 107 y el artículo 110, en donde propone las 3 eximentes de responsabilidad penal para la interrupción del embarazo. En el día de ayer, el Senado de la República tomó la decisión de enviar a una comisión encabezada por Rafael Calderón la propuesta del presidente Danilo Medina. Servio Tulio Castaños Guzmán es el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Conoce muy bien el Código Penal aprobado por el Congreso Nacional y conoce muy bien también el documento emitido por el presidente Danilo Medina sobre estas objeciones, en donde fundamenta unas ideas jurídicas a partir del artículo 37 de la Constitución de la República. Así es. De que la vida se inicia desde la concepción hasta la muerte y que no puede haber ningún tipo de interrupción. A partir de ahí, el presidente ha hecho una serie de análisis con el artículo 5, el artículo 38 y el artículo 42. Correcto. Eso queremos conversarlo con Servio Tulio para que nos explique cuál es su interpretación de este documento de 5 páginas emitido por el presidente Danilo Medina. En general, global, ¿cómo ves el documento, Servio Tulio? Bueno, es una joya jurídica, honestamente hablando. Ya. Y yo creo que el presidente lo que hace es acogerse a lo que la Constitución dispone. El debate sobre el aborto no se cerró con la reforma constitucional del 2010. Esa es una de las grandes confusiones que hay. Ya. De aquellos que llevaron ese tema al constituyente, que no es un tema del constituyente, es del legislador. Ahí fue el primer error. Ya. Entonces, ellos creyeron que con el hecho de que el artículo 37 tuviera ese encabezado, el tema del aborto se iba a cerrar desde... Era como un candado que se le estaba poniendo al sí, debate. pero sucede que tú tienes que tener una visión integral, una lectura transversal de la Constitución. O sea, las constituciones, desde el punto de vista de lo que son sus estructuras, hay una parte que es orgánica, pero hay otra parte que es dogmática, que es de lo que estamos hablando, o es de lo que está hablando el presidente de la República. Para que tú tengas una idea, yo quiero comenzar diciendo que yo soy católico, apostólico y romano. Y a mí nadie me va a sacar de ahí. Soy un hombre que por fe cree en Dios. Sí. Y toda tu familia, y toda tu familia. Y toda mi familia. Ahora, también es que tradicionalmente ha sí, sido una familia reconocida. Totalmente. Pero ¿qué pasa? Este debate se había limitado única y exclusivamente a los aspectos como entre la ciencia y la fe. Pero este debate tiene un componente jurídico muy sólido. Tú hablabas del artículo 37, tú hablabas del artículo 42, pero también tú tienes que hablar del artículo 38 sí. de la Constitución. Sí, sí. También tú tienes que hablar del artículo 74. Los derechos fundamentales, sí. Para que tú tengas una idea, no son absolutos. Y eso, luego de que tú lees la Constitución, como te decía, transversalmente, el propio constituyente lo tuvo en cuenta. Cuando tú te vas al artículo 34, es para ir desmontando mitos. Ya, de acuerdo. Porque había un debate de que los derechos fundamentales son absolutos. Los derechos fundamentales no son absolutos. Por ejemplo, el derecho a la vida no es un derecho absoluto. No lo es, y te voy a decir por qué. En materia penal, olvidémonos del aborto. El caso de la legítima defensa, que es una excusa legal. Sí. Se convierte también en un eximente de responsabilidad totalmente, penal. Ya. Okay. Como se convertiría en y está así en la Constitución de la República. No solamente en la Constitución de la República, en el propio Código Penal. ¿Cómo está la legítima defensa en el Código Penal? Bueno, que en el hipotético caso de que una persona mate a otro en defensa una situación en donde él se tenga que defender de una agresión, evidentemente de que esa es una excusa legal. Es una excusa legal. Una excusa legal, eso es una realidad. Como es una excusa legal, por ejemplo, en el caso de que tú pongas en peligro la vida de la madre,
Eso es una excusa legal. Entonces no le aplica el artículo 37 No, de la definitivamente Constitución. no, porque ahí tú tienes que tener en cuenta ya y tener una visión holística sobre real efectivamente cuál es la dimensión del derecho a la vida. Esa es una realidad. Cuando priman diferencias entre dos artículos de la Constitución, por ejemplo, el artículo 37 versus el artículo 42, o el artículo 38, o el artículo 74, pero yo no creo, por ejemplo, que tú mencionas. Pero yo no creo que ahí haya ni siquiera ningún tipo de contradicción entre uno y otro. Ahí lo que se están definiendo es una serie de derechos fundamentales, en donde entonces, porque el constituyente es inteligente, cuando se dan ese tipo de situaciones, derecho a la vida, derecho a la salud, derecho a la dignidad de la mujer, porque hay un componente de dignidad. Por ejemplo, en los casos de violación, que ahí tú destrozas la dignidad de una mujer. O en el caso de los incestos, por ejemplo. El estupro. Sí. El estupro. Pero los incestos, esas son de las cosas más comunes que hay en este país. Cotidiano. Te lo digo porque yo fui Ministerio Público y me tocó muchas veces manejar casos de padres que tenían familias con sus hijas. Y tú no te puedes imaginar el calvario y la situación de martirio que se vivía ahí. ¿Qué hace el Estado frente a situaciones como esa? Bueno, el Estado frente a situaciones como esta lo que trata es de ver, y es lo que ha querido hacer el presidente, de darle la opción, porque otra cosa, ¿qué es lo que establecen las observaciones del presidente? Porque así como no existe una penalización absoluta del aborto, tampoco existe una despenalización absoluta del aborto. No, tampoco. Hay una causal. El aborto está prohibido excepto en 3 casos específicos. En peligro de la madre, ya. Que es lógico, ¿por qué? Porque como tú puedes, en el caso de que una madre se encuentra en situación de peligro respecto al embarazo, tú estás exponiendo a que se mueran primero los dos, número uno. Y segundo, hay autores que van más allá, yo no comparto esa visión. Hay autores defendiendo a la madre que dicen que el feto, digámoslo así, es algo, pero la madre es alguien. Oye, qué cosa, eso es muy fuerte, honestamente hablando. Yo no comparto esa visión, pero sí entiendo la lógica de quienes se pronuncian en ese sentido. Ya. O sea, porque la madre puede tener otros hijos, no solamente tiene eso, esposo, tiene familia, pueden morir los dos. Como ocurrió en el caso de Esperancita. Así es que, estando enferma de cáncer, pero quisieron que ella llegara hasta el final. ¿Y qué pasó? Murió. Murió. Sí. Murió. Sí. Y se perdió una vida de manera innecesaria que pudo haber sido salvada. Pero yo te quería decir, con relación a el tema de los derechos fundamentales, para que tú veas que el propio legislador establece que los mismos no son absolutos. Absolutos. E inclusive le reservan al legislador la forma entonces de reglamentarlos. Sí. Yo quiero que tú leas, porque no traje mi lente y excúsame, el artículo 74 del texto constitucional. Dice, artículo 74, principios de reglamentación e interpretación. La interpretación y reglamentación de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la presente Constitución se rigen por los principios siguientes. 1. No tienen carácter limitativo y por consiguiente no excluyen otros derechos y garantías de igual naturaleza. Ya. No me pregunta. Ya. No tienen carácter limitativo. No lo tienen. Entonces, fíjate que el propio constituyente tuvo la visión desde la asamblea de que real efectivamente los derechos fundamentales. De derechos y garantías fundamentales. De derechos y garantías fundamentales. Ya. Eso es bueno tenerlo en cuenta. Porque hay quienes dicen que el artículo 37 de la Constitución de la República es un artículo que es como muy claro y que la interpretación diferente es una especie de neoconstitucionalismo establecido por Eduardo Jorge Prat, Nacé Perdomo, Cristóbal Rodríguez, Servio Tulio Castaño, Pancho Álvarez y Flavio Espinal.
Bueno, yo creo que valdría la pena a quienes se estén pronunciando en esa dirección que se lean, por ejemplo, decisiones de la Corte Constitucional Colombiana, la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, que se lean, por ejemplo, decisiones del Tribunal Constitucional de Perú, de la Corte Constitucional Alemana, de la Corte Constitucional Europea. Es decir, yo honestamente hablando, a quienes se pronuncian en ese sentido, yo honestamente hablando, yo no lo entiendo. A veces se dan algunos conflictos entre penalistas y constitucionalistas. Sí. O sea, hay quienes, los penalistas son muy renuentes a la visión de los constitucionalistas. De los constitucionalistas. Y hay un debate, Pero ese es un debate. Pero la Constitución no es un libro inamovible. No, lo que hombre, acabamos de leer con el artículo 74. Claro, si fuera inamovible, para empezar, no tuviéramos un tribunal constitucional. Exactamente. Eso para empezar. Sí. Y segundo, el texto constitucional, cuando tú hablas de los derechos fundamentales, vuelvo y te reitero, no son derechos que comienzan a pelear entre sí. Son derechos que, como no son fundamentales, el legislador lo tiene que regular. Y es lo que ha hecho el Código Penal en el caso de la interrupción del embarazo, en los casos que ha planteado el presidente en sus observaciones. Otra cosa, el presidente fue más allá y tuvo la delicadeza, porque la tuvo, de que inclusive estableció el plazo, un plazo dentro del cual se pudiese eventualmente interrumpir, porque una cosa es el aborto, vamos por partes. 12 semanas, pero vamos a hacer una interrupción en este momento y en el segundo segmento abordamos esos aspectos, que yo tengo una pregunta en particular sobre eso. Servio Tulio Castaño Guzmán, en un momento retornamos. Servio Tulio, hay una diferencia entre las observaciones del presidente Danilo Medina en el 2014, cuando por primera vez devolvió el Código Penal, y lo hizo con una carta, pero sin sugerir los textos como debían ser considerados. Ese fue un error. Y con este texto ahora él hace la sugerencia del artículo 107 y el artículo 110, en donde explica en un texto presidencial las eximentes. Claro, él lo que hace es que propone lo que sería el contenido ya de los artículos que él está observando. Es decir, su observación no se limita, y es una observación inteligente, no se limita únicamente a expresar su desconformidad con lo que había sido el contenido del código en ese sentido, que fue lo que él hizo en el año 2014. Ahora dice, no, vamos a hacer lo siguiente. Yo te voy a mandar también la propuesta del texto, para que tú entonces lo apruebes o lo desapruebes. Esto tiene una ventaja: para desaprobar las observaciones del presidente se necesita una mayoría calificada. Las 2/3 partes. Y para aprobarlo, una mayoría simple. Si en un año el Congreso no aprueba las observaciones del presidente, dos periodos de sesiones. Sí, un año. Si no lo aprueba, entonces se da por aprobado. Porque antes el problema estaba en que el presidente mandaba sus observaciones y el Congreso engavetaba las observaciones del presidente. Ahora el constituyente del 2010, para evitar esa inercia del Congreso respecto a las observaciones que le hacía el Ejecutivo al propio Congreso Nacional, el constituyente lo que establece un plazo de un año, de que si entonces ellos no conocen de las observaciones, habiéndole mandado la propuesta del texto, que fue lo que hizo el presidente, entonces se consideran como acogida por el Congreso. Pero dice también que el Congreso está obligado, la Cámara que recibió la comunicación, a incluirlo en su primera sesión. Y de hecho lo siguiente, hizo. Lo acaba de hacer. Lo acaba de hacer el Senado de la República en el día de ayer. Yo espero, porque, vuelvo y te reitero, este no es un debate entre la ciencia y la fe. Este es un debate ya que tiene un componente jurídico. A partir de lo que era la Constitución anterior, el debate se nos hubiese hecho un poco difícil, porque la Constitución no establecía de una manera tan clara
en la definición de esos derechos fundamentales de lo que tú y yo estamos hablando. Bien. El derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la integridad. Y vuelvo y te reitero, tú someter, por ejemplo, a una mujer que haya sido víctima de una violación, digámoslo así, o punto de un secuestro y es violada, tú someterla u obligarla, si ella no quiere a tener ese embarazo, para mí, honestamente hablando, eso es un acto de Tú crueldad. me estabas comentando que conociste en una ocasión un caso de un padre que había violado a sus 3 hijas. Eso fue en San Francisco de Macorís. Ya. Un padre con 3 hijas, con la mayor tuvo 3 hijos. Y con las otras 2 que eran menores de edad, tuvo un hijo con cada uno. La madre apareció de un momento a otro y lo metió preso. Pero imagínate tú la tragedia y la situación desde el punto de vista de lo que es la vida de esas niñas, que a fin de cuentas, el padre de sus hijos es su papá. Tú puedes explicar eso desde el punto de vista humano. Yo te pregunto a ti. El padre es hermano de los hijos de ¿Tú las crees hijas. que Dios real y efectivamente quisiera someter a un ser humano que no quiera, porque si lo quiere tener no hay problema? Sí lo quiere. Porque es una opción, Es una opción también. no es una obligación. Ya. Eso es bueno también plantearlo. Porque es otra de las virtudes, en este caso del documento que No, de las presenta. observaciones del presidente, eso es una genialidad. Ya. ¿Qué es lo que dice el presidente? Mira, vamos a darle la opción a la mujer, que en esos casos, vamos a darle la opción. Si ella lo quiere tener a cuenta y riesgo, pero si no lo quiere tener dentro de esas causales, que no lo tenga. Yo te pregunto, y eso tiene una lógica. Por ejemplo, en los casos de secuestro, eso no se ve en este país, porque generalmente los secuestros que se han hecho aquí lo hacen un grupito de tigres que no tienen ni siquiera el talento de una banda, yo no sé de qué. Pero esas 3 hijas eran secuestradas que tú mencionas en San Francisco de Macorís. Trancada. Ese es un tipo de secuestro. Pero oye, ¿qué pasa? Tú sabes que existe el síndrome de Estocolmo. También. O sea, cuando muchas veces una persona secuestra a otro, se da una relación entre el secuestrado Y el secuestrador. y el secuestrador. Se dan unos niveles de intimidad, que eso desde el punto de vista social tiene inclusive, y desde el punto de vista sentimental, tiene una explicación. Sí. Porque se instaura una relación personal entre esas personas en donde se terminan enamorando. Y de dependencia, sí. Sí, Increíble. sí, sí. Bueno, por eso es que las observaciones del presidente, porque no te creas que eso no se pensó. Bueno, tú tienes la opción de si tú quieres tener tu muchacho, no hay ningún problema. En cualquiera de esas causales. Si tú ves que el muchacho no viene viable y tú lo quieres tener, bueno, a cuenta y riesgo. Ya. Prepárate a ver la cruz. Un ¿no? bebé anencefálico, por ejemplo, como dicen. Un producto inviable. Inviable. Bien. Entonces, yo creo que eso fue lo que quiso el presidente de la República observar. Pero hay otras cosas aquí que yo quisiera plantear. Todo ha cambiado en la vida. Y no ha cambiado para mal. Sí. Hay gente traviesa por ahí. Y hay cosas que se hacen muy mal. Pero el hombre de hoy es mejor que el de hace muchos años. Sí, claro. En sentido general. Las cosas cambian. Las sociedades cambian. La ciencia avanza. El ser humano evoluciona. ¿Tú crees que hay una posibilidad de entendimiento en un diálogo con los grupos religiosos que postulan por el mantenimiento estricto del artículo 37? Mira, cada quien tiene su forma de ver la vida. Lo importante es que la democracia se construye sobre la base del debate. Y yo creo que en el marco estrictamente jurídico, yo creo que los argumentos están muy claros. Yo no digo que los religiosos o quienes están opuestos a o tienen la visión absoluta de la penalización. Yo no digo que ni siquiera ellos no tengan la razón. Yo lo que sí estoy totalmente de acuerdo con que yo no estoy de acuerdo con esos sectores. Bien. Dicen que la
las eximentes propuestas por el presidente son una puerta de entrada para una industria del aborto en República Dominicana. No, porque a fin de cuentas la finalidad de lo que el presidente ha observado no es para controlar la natalidad ni nada de esas tonterías que se han dicho. Sí. Digo, yo creo que también la gente tiene que leer las observaciones, honestamente hablando te lo digo. Y sobre todo las motivaciones, y ahí voy. Vete a los campos de este país. Vete. Sí. ¿Qué encuentro? Bueno, tú te encuentras con esto, ¿no? Tú te encuentras con que en la República Dominicana, o la República Dominicana es el país en América Latina, en donde el mayor número de adolescentes sale embarazadas. Sí, creo que es un 30% de adolescentes de 19 años hacia abajo, sí, que ya es madre o ha estado embarazada, o está embarazada. Pero espérate. Sí. Este es el país que por cada 100.000 habitantes hace más cesáreas en el mundo. En el mundo. En el mundo. No, espérate. Sí. O sea, nosotros tenemos un problema también. Sí. Por eso es que tú ves que los índices de mortalidad de nuestras mujeres están altos. Sí. Pero vamos a lo otro. Cuando tú tienes una visión comparada, digo, para uno tener una visión o uno analizar políticamente esta situación, o solamente 5 países en el mundo penalizan de manera absoluta la interrupción voluntaria del embarazo. Vamos a hacer una pausa para ir al último aspecto que me interesa mucho. ¿Cómo no? Conversar con Servio Tulio Castaños Guzmán. En un momento retornamos. Servio Tulio, hay un párrafo del texto del presidente de la República que es en el artículo 110, que dice que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social adoptará un protocolo médico para los casos eximentes de responsabilidad penal. ¿Qué te parece? Muy bien, porque tiene que haber un protocolo. Tiene que haber un protocolo. Tiene que haber un protocolo. En todos estos tipos de, por ejemplo, de eximente, evidentemente, de que también tú tienes que regular eso a través de un protocolo. De hecho, existe un protocolo. Sí. Por eso es que tú ves, porque también aquí nosotros tenemos que ser realistas. Este es un país en donde por cada 100.000 habitantes también más abortos se hacen. ¿Cuántos abortos se hacen en República? Se calcula que 100.000 al año. Ese es un dato del año 92. Sí, pero vamos a dejarlo ahí para que no nos mortifiquemos más. ¿Cuántos casos tú conoces que hayan ido a los tribunales en cumplimiento del artículo 317? Bueno, como Ministerio Público que fui, no conocí ninguno. Y como ¿En cuántos años? Te estoy hablando a principios del 2000. Ya. Y como director de la Fundación Institucionalidad de Justicia, con quien tengo una relación permanente con los actores del sistema de justicia, tampoco recuerdo que un tribunal haya conocido un caso de esa naturaleza. Sí, conozco casos de incesto, sí, conozco casos de violaciones, en fin. Pero fíjate, se dice otra cosa. Yo creo que aquí también nosotros tenemos que... nosotros, antes de tú ser periodista y antes de yo ser abogado, tú y yo lo que somos 2 seres humanos. Seres humanos, claro. Se dice que este tema se ha politizado. Este tema se ha sensibilizado, que son cosas diferentes. Diferentes, ¿verdad? Eso es diferente. Ya. Y si este caso va al Tribunal Constitucional, digamos que el Senado y la Cámara de Diputados atiendan la petición del presidente. Entonces dicen, bueno, pues ahora vamos al Tribunal Constitucional. ¿Tú crees que hay razones jurídicas para que haya un caso en el Tribunal Constitucional? Bueno, siempre van a aparecer grupos que van a llevar el tema, sea lo que sea, que apruebe el Congreso, eso va a terminar en el Tribunal Constitucional. Vamos al Tribunal Constitucional, no hay tampoco ningún problema. A fin de cuentas, ese fue el órgano que diseñamos para que interprete la Constitución. Y ahí entonces vuelvo al principio. Es que los derechos fundamentales no son absolutos. No son absolutos. Así que si tiene que ir al Tribunal Constitucional, que vaya al Tribunal Constitucional. Y no sería malo que vaya al Tribunal Constitucional, te voy a decir por qué. ¿Por qué?
Porque existe, desde el punto de vista de la visión comparada, ya jurisprudencia constitucional en esta materia. ¿En República Dominicana? No, porque acuérdate que, a fin de cuentas, el Tribunal Constitucional es un tribunal reciente. Estamos tocando estos temas, yo te diría que desde hace muy poco tiempo, porque acuérdate que este fue un tema que cerró la Constitución anterior y que abre esta, aunque no lo quieran admitir. Quienes entienden que la Constitución cierra el debate, en fin. ¿Quién constituye abogados para defender el Código Penal que se apruebe, en el caso de que se acepte este Código Penal, con estas eximentes propuestas por el presidente, ante el Tribunal Constitucional? Cualquier persona interesada. Ah, cualquier persona, Sí, no es el mismo Estado, no es el gobierno. No necesariamente. No es el gobierno. No necesariamente. Cualquier fundación, cualquier institución, en fin, el Profamilia, por ejemplo, ha apoderado en determinadas ocasiones al Tribunal Constitucional frente a situaciones que ella ha entendido que el legislador fue más allá de lo que la propia Constitución establecía, en fin. O sea, de eso es de lo que se trata, ese es el debate. Ahora vuelvo y te reitero, este es un tema que se está debatiendo desde el año 1920. ¿Tú sabes cuál fue el principal país que despenalizó el aborto? Rusia. Rusia, 1917. 1920. 20. Después de la Revolución Bolchevique. 3 años después del triunfo de la Revolución Bolchevique. Y ahí ya fue esa corriente en Europa, Pero ya la visión, vuelvo y te reitero, aparte de que es científica, el debate es jurídico. Entonces, ¿tú crees que finalmente, en un debate en el Tribunal Constitucional, jurídicamente está bien sólido el Código Penal respecto a estos artículos que propone el presidente de la República? Yo estoy totalmente convencido que las observaciones del presidente se adecúan, se ajustan al texto constitucional. Y te voy a decir lo siguiente. Quienes prepararon esas observaciones fueron miembros de la comisión relatora de la Constitución del 2002. Para que estemos claros. Muy bien. ¿Estamos claros? Excelente. Okay. Muchas gracias a Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, por este diálogo ilustrativo sobre este aspecto jurídico de las observaciones del presidente de la República. Y muchas gracias a ustedes por la compañía también en este diálogo.